Muy bien. En los primeros módulos del curso de Robótica 2 vamos a estar extendiendo algunos de los conceptos que estuvimos tratando en el curso de Robótica 1, referentes a el control de manipuladores seriales, a robots móviles y a toda la parte de visión de computadora. En este primer módulo nosotros nos vamos a estar enfocando en lo que se llama el control basado en visión, y lo que vamos a tratar de hacer es combinar dos herramientas, ¿verdad? O dos áreas que las consideramos como distintas cuando las empezamos a estudiar en Robótica 1, que era la parte de control cinemático de manipuladores seriales y la parte de visión de computador. Bueno, entrando un poco más en materia, recordemos que mucho de lo que hicimos en Robótica 1 fue eh, establecer ciertas nociones básicas de lo que es cinemática de cuerpos rígidos, y luego utilizamos esta teoría, ¿verdad?, de vectores, matriz de rotación, transformaciones homogéneas, de Navitt-Hartenberg, jacobianos, etcétera, etcétera. Las utilizamos para dos cosas fundamentales. Primero, para poder llegar a lo que iba a ser el control cinemático de manipuladores, que todo esto se resumió en esencia en el algoritmo de cinemática inversa, al cual vamos a regresar ahorita en un momento. Y por el otro lado, también utilizamos esta teoría para describir la transformación proyectiva que hacía una cámara, ¿verdad?, en un entorno tridimensional al momento de capturar las imágenes y mostrarlas en el plano de la imagen. Entonces la idea va a ser nosotros, como hemos tratado estos temas de manera separada, vamos a ver que podemos unirlos y hacer que se complementen entre sí, cubriendo ciertas debilidades que tal vez no fueron aparentes para nosotros en el curso de Robótica 1. Entonces, para empezar con la discusión, quiero que nosotros pues recordemos, ¿verdad?, uno de los resultados más importantes en control cinemático de manipuladores seriales. Y este resultado fundamental es nuestro método iterativo para calcular la cinemática inversa, que, si ustedes recuerdan, fuimos nosotros construyendo poco a poco hasta poder construirlo, y ha sido la base de cualquier tarea de control de manipuladores que hemos hecho pues hasta el momento. Recordando un poco, ¿verdad?, tenemos nosotros que utiliza la pseudo inversa del jacobiano. Y es más, tendríamos que colocar este término de pseudo inversa entre comillas, porque recordemos que no necesariamente vamos a usar la pseudo inversa, sino que vimos que también es posible sustituirla por la traspuesta o la solución al algoritmo de Lebesgue-Marquardt, ¿verdad? Tenemos también nosotros por acá una matriz positiva definida, que podemos llamar que es una matriz de ganancias, ¿verdad? Típicamente nosotros la hemos utilizado igual a la identidad en la mayoría de nuestras aplicaciones, y realmente no hay razón por la cual debamos cambiarla. Y finalmente tenemos nosotros el error, que nosotros pues habíamos dicho que estaba compuesto por dos piezas: un error de posición y un error de orientación. Habíamos discutido, ¿verdad?, algunas formas pues para considerar cada uno de estos errores. ¿Qué pasaba si calculábamos o tomábamos en consideración solo la posición, solo la orientación, mezclado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero digamos que sin importar cuál fuera el error, podemos nosotros de una manera abstracta representar a este error de la siguiente manera, ¿verdad?
va a ser xi de D por xi de E con respecto de B evaluado en Q de K. Bueno, primero también solo para que recordemos un poco, ¿verdad? ¿A qué nos estamos refiriendo nosotros con estos símbolos, verdad? Xi, acordémonos nosotros que es una forma en que nosotros podemos representar a una pose, solo que de forma vectorial, ¿verdad? Digamos que esta es una pose en forma vectorial. Y esta es nuestra pose en forma de matriz. Sí, en forma de matriz de una transformación homogénea. Entonces, este vector sí, básicamente lo estamos usando nosotros como una forma pues abstracta de representar la pose, pero en forma de vector. Démonos cuenta que para la parte de posición esto es sencillo o es trivial, ¿verdad? Porque es un vector. Para la orientación es donde es un poco ambiguo. Y por ejemplo, en Robótica 1 lo usamos como la parte vectorial de un cuaternión de error. En este caso no va a ser muy importante porque lo que quiero, ¿verdad? Que lleguemos aquí a entender es de que el error está compuesto de dos piezas fundamentales. La primera, ¿verdad? Es la pose deseada. Esta pose deseada, ¿verdad? Está relacionada directamente con la tarea que queremos nosotros realizar, ¿verdad? Y por lo general está dada como algún objetivo a alcanzar en el entorno de trabajo del robot. Bueno, mientras que esta segunda parte, ¿verdad? Corresponde pero a la cinemática directa del robot. Esto en esencia es el modelo del robot, ¿verdad? O sea, en la cinemática directa y en la cinemática diferencial es donde tenemos nosotros implícito el modelo del robot. Entonces, para calcular el error tenemos que nosotros hacer una comparación, ¿verdad? Este signo menos básicamente está haciendo una comparación entre la pose o tarea deseada que queremos ejecutar y lo que está haciendo actualmente el modelo del robot, o sea, la cinemática directa dada cierta configuración. Muy bien. Este algoritmo, ¿verdad? O por la forma en que estamos planteando el error, y igual recordemos que esto lo discutimos también en Robótica 1, este algoritmo pareciera que constituye a un sistema de control, ¿verdad? En donde el error precisamente lo estamos construyendo mediante retroalimentación negativa, en donde nosotros estamos utilizando el mismo modelo del robot para poder estimar en dónde se encuentra el efector final, ¿verdad? La cinemática directa al final de cuentas. Y eso lo estamos comparando con una pose deseada, en donde la cual está codificando nuestra tarea a realizar en forma de alguna pose a alcanzar por nuestro efector final, ¿no? Muy bien. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Independientemente, ¿verdad? De que si estamos viendo esto como un algoritmo iterativo o como un sistema de control, nos está faltando un elemento clave, ¿verdad? O nos estamos confiando en algunas cosas, ¿verdad? O estamos haciendo ciertos supuestos, ¿verdad? Bueno, el primero de estos supuestos es de que nosotros vamos a conocer perfectamente esta pose deseada, ¿verdad? O sea, nosotros podemos transcribir exactamente qué es lo que queremos que haga nuestro robot en forma de una pose deseada.
Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es que nosotros tenemos un conocimiento perfecto del modelo del robot. Es decir, la cinemática directa me da a mí con completa exactitud, ¿verdad?, la ubicación y orientación del efector final de mi robot. Muy bien. Estos supuestos, si lo quieren ver ustedes así, pueden llegar a ser un poco problemáticos ya al momento de querer tratar de ejecutar una tarea en el mundo real. Porque nos estamos basando primero en información a priori, que sería la pose deseada, y en una sobreconfianza, si lo queremos ver así, de que nosotros conocemos perfectamente el modelo del robot. Esto puede llegar a ser cierto, ¿verdad? Más porque pues nosotros en muchos casos el fabricante está haciendo el robot y él puede pues derivar el modelo porque lo está diseñando, pero igual es una como que sobreconfianza en nuestro modelo. Y quisiera, digamos, tal vez solo mostrarles un pequeño ejemplo en donde esto como que se viene abajo, ¿verdad? Y que va a motivar un poco la razón del por qué necesitamos nosotros plantear este pues control basado en visión, ¿verdad? Entonces, supongamos nosotros, pues, por ejemplo, ¿verdad?, que tenemos vamos a hacer un caso bastante simple para este ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos nosotros pues un manipulador serial. Vemos que es un robot pues más o menos por acá. Tenemos el efector final, ¿verdad? Entonces se mueve por acá, se mueve por acá. Tiene ahí sus podríamos decir nosotros pues que se mueve acá, se mueve acá, se mueve acá. E igual, ¿verdad? Pues el efector final se puede mover por acá y también se puede mover como que en esta dirección. Muy bien. Y lo que queremos hacer nosotros es poder manipular, por ejemplo, el objeto que tenemos en rojo, pues por acá. Muy bien. Entonces, la forma en que nosotros hemos transcrito, ¿verdad?, esta situación para poder utilizar, ¿verdad?, este control cinemático, es que nosotros, bueno, establecemos la base del robot. Este sería pues nuestro marco de referencia B. Establecemos el marco de referencia del efector final. Marco de referencia E. Luego establecemos nosotros un marco de referencia del objeto O, ¿verdad? Y nos podemos dar cuenta que este marco de referencia O pues tiene asociada una matriz de transformación homogénea de O con respecto de la base, ¿verdad? O sea, yo estoy describiendo la posición del objeto con respecto de la base. Y esta, al final de cuentas, es igual a la pose, pues, de efector final deseada, que sabemos que está relacionada, pues, con nuestro Xi sub D. Muy bien. Entonces, lo que hacemos nosotros es, pues, en esencia, utilizando la configuración del robot. Digamos, aquí tenemos Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Formamos nosotros nuestro vector de etcétera, etcétera, hasta Q5. Y nosotros encontramos el modelo del robot en forma de la cinemática directa, ¿verdad? Que es, pues, en esencia, cómo cambia la pose del efector final con respecto de la base, ¿verdad?, con diferentes valores de la configuración. De esto también podemos sacar nosotros, ¿verdad?, pues el jacobiano
y ya encontramos todo lo que nosotros queremos, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues toda esta situación pareciera, digamos, que va a ser, pues, ideal, pero es demasiado frágil, ¿verdad? Y les pongo, ¿verdad? Pues, la siguiente situación. ¿Qué pasaría, ¿verdad? Y planteemos esos dos casos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si este objeto, en lugar de estar en este marco de referencia O, ¿verdad? O en esta pose de efector final, en esta pose del objeto con respecto de la base, estuviese ligeramente, en este caso, por ejemplo, hacia la izquierda? Entonces, digamos que en lugar de ser exactamente pues el marco de referencia O, esto va a ser aproximadamente O. Quiere decir que esto va a ser aproximadamente T sub D. Bueno, esto, si se dan cuenta, es algo que va a pasar siempre en el mundo real. Por ejemplo, si estamos en un entorno industrial, pues tal vez algún operario movió ligeramente una pieza, ¿verdad? En lugar de que esté en la posición, no sé, 555, está en la posición 5.1, ¿verdad? O hubo más de algún cambio ligero de velocidad, por ejemplo, en una banda transportadora, entonces cambia, digamos, que esa pose relativa del objeto con respecto de la base. Pero nosotros, por el momento, no tenemos ninguna forma de encontrar qué tanto cambió, porque estamos asumiendo que conocemos perfectamente a priori la pose del objeto deseado. Pero como sabemos nosotros, no, o sea, es irreal esperar de que el objeto vaya a estar exactamente en la pose que nosotros queremos, ¿verdad? Con una precisión infinita, ¿verdad? O sea, que si va a estar, si queremos que esté en el punto 555, que esté exactamente en el punto 555.00000 infinitos ceros, ¿verdad? Entonces, el hecho que funcione bien todo esto, ¿verdad? Asume que nosotros conozcamos perfectamente la pose de lo que queremos hacer, ¿verdad? Ya sea que es manipular un objeto o taladrar algún agujero o hacer ¿verdad? Una soldadura en alguna parte o pintar algo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Asume que nosotros conocemos perfectamente esa pose y que el objeto no se mueve, ¿verdad? O sea, ni siquiera que por la rotación de la Tierra se mueva ligeramente, o sea que el objeto no se mueve. Es decir, estamos haciendo nosotros o estamos ejecutando un algoritmo completamente a ciegas, porque pues nos dicen que esa es la pose y nosotros por fe decimos que esa va a ser y que no va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Pues el robot viene, se va a mover, va a tratar de manipular el objeto en O, pero realmente estaba en aproximadamente O, falla en manipular el objeto y no logramos nosotros ejecutar la tarea. Esto es independiente si el modelo del robot es perfecto. O sea, ahorita estamos asumiendo que el modelo es perfecto. Eso también puede ser un problema, ¿verdad? O sea, puede ser que también nuestro modelo del robot no sea completamente, pues, perfecto, ¿verdad? En el sentido de que, pues, por alguna modificación o algún cambio o que se empiecen a aflojar algunas cosas, haya cambiado el modelo del robot. Entonces, también confiar ciegamente en la cinemática directa del robot podría ser en algunos casos también una fuente probable de error. No nos va a interesar mucho ese problema porque por lo general, digamos, esa es la idea de darle mantenimiento a los brazos robóticos y de conocer, o sea, ahí sí que nosotros como ingenieros diseñar y fabricar estos robots, ¿verdad? Estamos certeros en que van a cumplir con cierto modelo según nuestras especificaciones. Sino que lo que quiero que ataquemos principalmente es ese problema de que estamos haciendo las cosas a ciegas, ¿verdad? O sea, asumimos que conocemos la pose del objeto a priori, aunque realmente esa es un supuesto bastante irreal al momento, pues, de tratar de implementar esta aplicación, ¿verdad? En el mundo real, ¿verdad? Entonces, la idea es
¿verdad? O sea, pues cómo resolvemos, o sea, cómo encontramos, si lo quieren ver así, dónde está realmente el objeto a manipular. Entonces la respuesta, y aquí es de donde va a surgir toda esta cuestión del control basado en visión, es utilizando visión de computador. Entonces, en esencia lo que vamos a hacer nosotros es de que vamos a cerrar el lazo de control, ¿verdad? Démonos cuenta que si el error este está presentando retroalimentación negativa en forma de un controlador, aquí lo estábamos cerrando utilizando información a priori e información ahí sí que optimista o perfecta del modelo de nuestro sistema. No estábamos obteniendo información de ningún sensor. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a utilizar visión de computadora. Vamos a utilizar una cámara, ¿verdad? Una cámara como un sensor de visión. Y esta noción, ¿verdad?, de utilizar la cámara como un sensor de visión dentro del algoritmo de control cinemático se conoce como control basado en visión o bien visual servoing, ¿verdad? O servoing visual, ¿verdad? Digamos que la palabra servo siempre se refiere a control automático, ¿verdad? Y por lo general es un control automático de posición. Entonces, visual servoing se refiere, ¿verdad?, a poder nosotros utilizar un sensor de visión, ¿verdad?, para poder controlar las posiciones, en este caso la configuración de nuestro manipulador, para que ejecute pues cierta tarea, ¿verdad? Muy bien. El Visual Servoing resulta que presenta dos soluciones a este problema, ¿verdad? O sea, hay dos metodologías distintas para hacer Visual Servoing. El primer Visual Servoing se conoce como Visual Servoing basado en posiciones. ¿Verdad? Ese lo abreviamos con las siglas PBVS, ¿verdad? De Position Based Visual Servoing. Y Visual Servoing basado en imágenes, o IVBS, Image Based Visual Servoing. En esta lección vamos a estar hablando nosotros particularmente de esta metodología, ¿verdad? Y en la siguiente lección vamos a estar hablando de la metodología restante. Ambas funcionan muy bien y vamos a ver nosotros que cuál utilizamos cuál utilizamos va a depender mucho de la aplicación, ¿verdad? Y de la información que tengamos nosotros disponibles. De manera, digámoslo así, sencilla, la diferencia que hay entre estos dos métodos es de que el Visual Servoing basado en posiciones utiliza información provista por la cámara para estimar información geométrica del mundo real, ¿verdad? Es decir, aquí si usamos nosotros, digamos que tal vez en se cumple, ¿verdad?, la noción esta de cámara como sensor de visión, ¿verdad? Para el Position Based Visual Servoing. Mientras que para el Visual Servoing basado en imágenes cambia un poco la noción, y lo que hacemos nosotros es de que en lugar de utilizar la cámara como un sensor
para obtener información del mundo tridimensional, ¿verdad? Generamos un modelo combinado de robot más cámara. Lo que va a pasar aquí, ¿verdad? En el Visual Servoing basado en imágenes es que vamos a plantear una dinámica combinada de la imagen con el robot. Mientras que en el otro, pues planteamos solo la dinámica del robot y usamos la cámara simplemente como para obtener información del entorno, ¿verdad? Y como les digo, conforme vayamos avanzando en ambas metodologías, vamos a ir viendo cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas, ¿verdad? Muy bien, entonces pasemos nosotros a pues describir y establecer la situación para nuestro Visual Servoing basado en posiciones, ¿verdad? Position Based Visual Servoing. Entonces, la situación que vamos a considerar nosotros para este tipo de Visual Servoing va a ser la siguiente. Consideremos, ¿verdad?, que tenemos nuestro, pues, manipulador serial. Vamos a dibujarlo ahí de forma sencilla como en el caso pues anterior. Tenemos aquí lo que va a ser el efector final. Y tenemos por acá el objeto a manipular. Muy bien. Entonces empecemos nosotros a establecer pues ahí sí que nuestras cantidades de importancia. Similar al caso tradicional, ¿verdad? Al que hemos venido, al que estamos acostumbrados, ¿verdad? En Robótica 1 vamos a establecer nosotros un marco de referencia para la base del robot. Va a ser el marco de referencia D. El marco de referencia para el efector final. Marco de referencia E. Y también el marco de referencia para describir la pose del objeto a manipular. Acordémonos que esto no tiene que ser necesariamente pues un objeto a manipular, sino que puede ser la pose de una meta o tarea en específico, ¿verdad? Muy bien, entonces esta es la situación que teníamos nosotros originalmente, ¿verdad? Pues en Robótica 1. Recordemos, y esto es importante notarlo, ¿verdad? De que esta pose del objeto está dada relativa a la base del robot, ¿verdad? Y es la que nosotros pues asumíamos conocer perfectamente a priori en nuestro planteamiento original del control cinemático. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros entonces ahora que estamos haciendo Visual Servoing? Lo que vamos a hacer es que vamos a instalar una cámara precisamente en el efector final. ¿No? Vamos a instalar una cámara en el efector final. Esta cámara va a presentar ahora un marco de referencia C, ¿verdad? El marco de referencia de la cámara. Tenemos nosotros que este tipo de Visual Servoing, ¿verdad? Como estamos nosotros instalando la cámara en el efector final, ¿verdad? O en la mano del manipulador, ¿verdad? Al instalar precisamente la cámara en el efector final, esto se conoce como una configuración eye in hand, ¿verdad? O ojo en mano, ¿verdad?
y es por lo general la forma clásica de hacer visual servoing, ¿verdad? Es tal vez la forma que tiene más sentido de utilizar, porque si ustedes se dan cuenta, la cámara se va a estar moviendo junto con el robot. Entonces, al final de cuentas, también las mediciones que nos dé la cámara son representativas de los movimientos que haga el robot, a diferencia de colocar una cámara en una posición física, ¿verdad? Que también se puede hacer, pero en ese caso estaríamos haciendo visión de computadora tradicional como lo conocimos en robótica 1. Muy bien. Yo sé que con la cámara yo puedo tratar de encontrar o estimar una pose relativa para el objeto, ¿verdad? Que va a ser la pose del objeto vista desde la cámara, ¿verdad? Es decir, yo estoy aquí obteniendo la pose relativa, o sea, la posición relativa y la orientación relativa del objeto con respecto de la cámara. Y finalmente, ¿verdad? En esta situación de visual servoing basado en posiciones, nosotros vamos a definir una última pose auxiliar o un último marco de referencia auxiliar que se va a llamar D, ¿verdad? Este marco de referencia, digámoslo así, que va a corresponder a la pose deseada del efector final. Esta, digámoslo así, podría haber sido la que nosotros antes representábamos, ¿verdad? Como TD. Y la que nosotros pues antes hacíamos que fuese igual, por ejemplo, a el marco de referencia, o si queríamos nosotros pues manipular a el objeto. Entonces, de aquí es donde viene la sutileza, ¿verdad? De hacer visual servoing, ¿verdad? Basado en posiciones. Porque lo que resulta es que nosotros vamos a codificar esta pose deseada del efector final, ¿verdad? O esta meta, si lo quieren ver ustedes así, la vamos a codificar, pero mediante una pose relativa de esta posición y orientación deseadas del efector final con respecto de el objeto, ¿verdad? O sea, vamos a nosotros estar describiendo esta pose mediante esta pose relativa. Quiero corregir un poco ahí para que no se confundan, de D y de O, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar una pose relativa, ¿verdad? Con respecto al objeto, ¿verdad? O con respecto a esta pose deseada, pero del objeto, para describir la tarea que nosotros queremos realizar con el pues manipulador. Esto al principio puede parecer un poco confuso, ¿verdad? Porque estamos diciendo, bueno, o sea, al final, ¿por qué no decimos que la pose deseada sigue siendo esta pose del objeto O? Bueno, entonces la idea, digamos, con esto es que nosotros podamos plantear el mismo problema, pero en lugar de utilizar poses absolutas, recordemos que para el caso anterior nosotros estamos utilizando la pose absoluta de el objeto con respecto de la base, ¿verdad? O la pose deseada con respecto de la base. Entonces, si variaba un poco esa cantidad, ya no teníamos nosotros esa pose absoluta. Entonces, lo que queremos hacer ahora es definir esa pose deseada, pero utilizando poses intermedias relativas, ¿verdad? Para que, ¿verdad? Estas poses intermedias relativas siempre van a ser válidas, si lo queremos ver así, o el planteamiento siempre va a ser válido, sin importar cuál sea la pose absoluta con respecto de la base. Entonces, como les digo, es una cuestión ahí sutil, y creo que la forma más fácil de entender esto es mediante un ejemplo, ¿verdad? Entonces quiero que consideremos nosotros el siguiente ejemplo, que pues en esencia digamos que es muy similar a lo que platicábamos nosotros en el primer ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un objeto cambia de posición?
Muy bien. Entonces, digamos que pues estamos en la misma situación esa pues en la que habíamos platicado. Digamos que aquí vamos a tener nosotros un robot, como robot SCARA, ¿verdad? Voy a hacer ahí una forma como que simplificada del robot para no perder mucho tiempo dibujando, ¿verdad? Si quieren ver ustedes el ejemplo con el manipulador SCARA real, lo pueden revisar siempre en sus notas de clase, ¿verdad? Entonces, digamos que esta es una plataforma anclada pues a tierra. Tenemos aquí igual en tierra nuestro manipulador SCARA. Este manipulador viene acá, ¿verdad? Tiene una junta revoluta pues por acá, otra junta revoluta por acá. Luego tiene otra revoluta por acá y luego tiene una junta prismática que al final permite que nosotros agarremos, ¿verdad?, al objeto pues por acá. Entonces, en esencia, digamos, tenemos nosotros una junta revoluta que está girando en este sentido, otra que está en este sentido, otra en este sentido y luego una prismática que se está moviendo hacia abajo. Ahora entonces se puede mover en 3 dimensiones y puede bajar y subir para manipular nuestros objetos. Y el objeto de interés va a ser este pues cubo rojo, ¿verdad? Este es el objeto que nosotros queremos llegar a manipular. Entonces, igual que siempre, nosotros planteamos la situación, ¿verdad?, utilizando nuestros marcos de referencia pues típicos. Tenemos nosotros el marco de referencia de la base del robot, el marco de referencia del efector final y el marco de referencia de el objeto. Vamos a llamar ese marco de referencia O. Muy bien. Entonces, típicamente lo que hacíamos nosotros, ¿verdad?, para poder por ejemplo, llegar a manipular este objeto es, podría yo hacer una rutina de planificación de trayectorias, venir y hacer que el manipulador primero se sitúe encima del objeto, que luego se estire, lo tome, lo jale y lo cambie a otra posición. Démonos cuenta que, por ejemplo, cuando yo estoy exactamente encima del objeto, yo puedo describir esta pose, llamémosla la pose D, como una pose relativa del objeto con respecto a, o sea, la puedo describir mediante una pose relativa con respecto del objeto. ¿Cómo así? Bueno, yo puedo decir, bueno, si mi objeto está por acá, yo voy a decir que esta pose D está a una distancia en Z, por ejemplo, más 3, y tiene cierta orientación dada por cierta matriz de rotación. O sea, relativo al objeto, yo sé que para llegar del objeto a la pose deseada tengo que subir 3, ¿verdad? Y tengo que girar o reorientarme en cierta matriz de rotación R. Visto de otra forma, ¿verdad? Si yo quiero llegar desde esta pose D hacia el objeto, yo tengo que bajar 3 unidades en Z y reconfigurarme en R hasta que sea la orientación exactamente igual a O, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que esta pose relativa, ¿verdad?, nos está diciendo como que qué transformaciones elementales tengo que hacer para llegar desde el objeto a la pose, a esta pose, ¿verdad?, el efector final, y viceversa. Entonces, ¿qué pasa si ahora, como en la otra situación, de alguna manera nuestro objeto cambia de posición, ¿verdad? Algún operario lo cambió o, ¿verdad?, alguna vibración, algo así, hizo que el objeto estuviese realmente, pero en la pose, llamémosle nosotros O'. Muy bien. Si yo estuviera usando las poses absolutas, recordemos que la pose absoluta está con respecto de la base.
Yo sé que la pose con respecto de la base es esta que yo estoy viendo en amarillo. Al momento de que el objeto cambió, como yo originalmente no tenía forma de medir dónde está este objeto, yo me quedo con esta información, pero el objeto ya no se encuentra acá. Entonces cuando yo trate de pasarme a la posición D, luego bajo y trato de manipular el objeto, ya no está. Pero como yo no tengo esa información, no tengo forma de medir, ¿verdad? Yo no puedo determinar que el objeto ya no está ahí. Sin embargo, si yo en lugar de utilizar esta pose absoluta, utilizo la pose relativa, y es que, bueno, en donde quiera que esté el objeto, yo tengo que estar 3 unidades hacia arriba y reorientarme en cierta orientación R. Entonces yo puedo reconstruir esta pose o este marco de referencia D, ¿verdad? Veamos aquí D' porque va a cambiar un poco, ¿verdad? Entonces démonos cuenta de que la pose, o sea, a pesar de que el objeto cambió de posición y probablemente de orientación, esta pose relativa de, o sea, si yo esta pose deseada la describo de una manera relativa al objeto, siempre la voy a poder encontrar sin importar dónde esté el objeto, porque la estoy calculando relativa al objeto. Entonces en este caso yo sé que siempre y cuando yo sepa dónde está el objeto, suba 3 unidades hacia arriba y haga cierto cambio de orientación, yo encuentro esa pose deseada para el efector final. Entonces de ahí vemos nosotros la ventaja de las poses relativas. La pose relativa se va a mantener constante sin importar si el objeto cambia de posición, ¿verdad? Y no hace falta que nosotros conozcamos ni la posición absoluta con respecto del objeto, ni la posición absoluta con respecto de esa pose deseada de prima, ¿verdad? Entonces, esta es la clave, ¿verdad? Que nosotros utilicemos, ¿verdad? Poses relativas, ¿verdad? Para resolver el problema de control cinemático, ¿verdad? Y esa es en esencia la clave del Visual Servoing basado en posiciones. Ya conociendo nosotros esa, digamos que sutileza de cambiar el uso de, ahí sí que poses absolutas a poses relativas, nos vamos a dar cuenta de que es lo único que necesitamos pues para poder plantear y descifrar el problema de Visual Servoing basado en posiciones. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es de que lo que vamos a querer hacer al final de cuentas, vamos a regresar a este, ¿cómo se llama? A este dibujo. Entonces vamos a colocar acá que nuestro objetivo va a ser, ¿verdad? Hacer que la cámara, ¿verdad? O hacer que la cámara llegue a la pose deseada sin requerir ninguna pose absoluta, con respecto de la base. Muy bien. Este objetivo principal nosotros lo podemos transcribir de la siguiente manera, ¿verdad? Y aquí vamos a nosotros poder plantear cuál va a ser nuestro error. Si podemos plantear cuál es nuestro error, lo podemos derivar y encontrar la dinámica del error, ¿verdad? Como que si fuera un problema típico en sistemas de control. Y ya derivando la dinámica, nosotros podemos plantear un controlador adecuado para resolver este problema. Entonces, nuestro objetivo nos está diciendo a nosotros que tenemos que garantizar, ¿verdad?, que la pose de la cámara tienda a la pose deseada. Ojo, la pose deseada puede ser exactamente igual a la pose del objeto, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. En caso que nosotros quisiéramos manipular al objeto, ¿verdad?,
La pose deseada D sería básicamente la pose del objeto. Sin embargo, vamos a hacer esto un poco más flexible. Por ejemplo, si quisiéramos rastrear cómo va cambiando el objeto y quedarnos a cierta distancia constante. Si lo quieren ver así, veamos así un ejemplo particular. Digamos que estamos en un set, y esto se usa de esa forma, ¿verdad? Imagínense que tienen ustedes un brazo robótico que lo están utilizando como ayudante en una filmación de alguna película. Entonces ustedes quieren garantizar que la cara del actor esté siempre, garantizar el encuadre, ¿verdad? O que la cara del actor aparezca siempre en el centro de la cámara. Entonces lo que ustedes quisieran es no hacer que el brazo robótico esté precisamente o que vaya y golpee la cara del actor, sino que queremos mantenernos, no sé, a una distancia de 1 metro, 5 metros de la cara del actor, ¿verdad? Pero siempre ir moviendo la cámara y el robot conforme el actor va cambiando su posición, ¿verdad? En el encuadre de la cámara. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, lo que queremos hacer es lograr, ¿verdad? Que la pose de la cámara tienda eventualmente a la pose deseada. Sin embargo, nos damos cuenta de que aquí lo estamos planteando como poses absolutas con respecto de la base. Y eso es precisamente lo que nosotros no queremos hacer. Sino que lo que vamos a hacer es plantear, ¿verdad?, una pose relativa. Y la clave aquí es plantear nosotros la pose relativa C con respecto de D. Y aquí es otra parte de la sutileza, ¿verdad? Si la pose de la cámara, es decir, si la cámara al final de cuentas tiende o va a llegar a ser la pose deseada D, yo sé que esta pose relativa eventualmente va a llegar a ser la identidad. ¿Por qué razón? Porque si es la identidad, ¿verdad? Quiere decir entonces que la pose C y la pose D son iguales, ¿verdad? Quiere decir que ahí sí que calcular la pose de la cámara con respecto de la pose deseada es la identidad porque son la misma, ¿verdad? Entonces, esa es como que la sutileza, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a estar utilizando esta pose para plantear nuestro problema. Y ya con esto podemos pasar nosotros a plantear de manera pues formal el problema de Visual Servoing basado en posiciones. Mucho de lo que vamos a hacer aquí es solo describir muy brevemente y muy rápidamente, ¿verdad? El álgebra de cómo llegar finalmente a nuestro algoritmo, ¿verdad?, de Visual Servoing basado en posiciones. Pero va a ser muy breve y lo vamos a hacer muy rápido, porque si desarrollamos todo el álgebra, esto sería demasiado largo, sería un video de 3 horas, ¿verdad? 4 horas solo de puro álgebra. Entonces, les voy a pedir que ustedes revisen el detalle del álgebra en sus notas de clase. Ahí sí está bien explicado y todos los supuestos que se hacen, ¿verdad?, para llegar específicamente al algoritmo al que vamos a llegar eventualmente. Muy bien, entonces lo que hacemos es que vamos a plantear nosotros el error en función de la pose relativa de la cámara con respecto de la pose deseada D, ¿verdad? Recordémonos nosotros que este objeto de acá representa en forma vectorial la pose de la cámara con respecto del marco de referencia D. Esto va a ser igual, lo vamos a definir como menos. Este menos resulta, solo para ser consistentes, ¿verdad?, con la nomenclatura de sistemas de control, de que es referencia menos medición, ¿verdad? Pero no nos debería preocupar mucho. Menos la posición relativa de C con respecto de D y la orientación relativa de C con respecto de D. Muy bien. ¿De dónde van a salir estas cantidades? Esto es lo importante.
Estas cantidades las vamos a estar extrayendo nosotros de nuestra matriz de transformación homogénea de C con respecto de D, que esto pues claramente está formada, ¿verdad?, por pues una matriz de rotación, un vector de posición 0 y 1. Muy bien. El vector de posición relativo ya lo tenemos directamente, ¿verdad?, en la matriz de transformación homogénea. Este vector epsilon, sin embargo, resulta de agarrar nosotros la matriz de rotación relativa, nosotros generar el cuaternión asociado a esa matriz de rotación, y acordémonos que el cuaternión está formado por una parte escalar y una parte vectorial, y esta parte vectorial es la que nosotros estamos colocando precisamente acá. Esto solo para que esté esto claro. Muy bien. ¿Cómo vamos a calcular nosotros esta pose? Pues la vamos a calcular utilizando dos poses relativas. La primera pose relativa va a ser la pose del objeto con respecto de el marco de referencia D multiplicado por la pose de el objeto con respecto de la cámara. Vamos a cambiar un poco esta D para que no nos confunda. Inversa. Muy bien. Esta de acá es la pose del objeto relativa al marco de referencia D, ¿verdad? Es lo que nosotros habíamos establecido en el ejemplo anterior, ¿verdad? Lo que decíamos nosotros, bueno, si aquí está el objeto, ¿verdad? Si yo subo 3 hacia arriba y roto, no sé, 90 en X, yo llego a esta posición deseada. Entonces, esa es esa pose, ¿verdad? La pose del objeto con respecto de este marco de referencia deseado D. Y esta otra pose me dice a mí que es la pose del objeto con respecto de la cámara. Esta pose es la que nosotros habíamos establecido por acá, ¿verdad? Que dada la cámara, yo sé que yo puedo observar al objeto utilizando la cámara, y si yo logro descifrar cuál es la pose relativa del objeto con respecto de la cámara utilizando la información que me da la cámara, yo encuentro esta pose relativa del objeto con respecto de la cámara. Vamos a ver de que encontrar esta pose corresponde a el llamado problema de estimación de pose. Y vamos a regresar a este problema casi hasta el final de este video, ¿verdad? Y es lo que ustedes van a trabajar hay un algoritmo en particular que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Y que lo van a ustedes implementar en el laboratorio. Pero este problema de estimación de pose en esencia es nosotros utilizar la cámara para, digamos, es que tomar fotografías del objeto. Y utilizando la información de los puntos que podamos ver del objeto, vamos a poder nosotros reconstruir o generar una estimación de la pose relativa del objeto con respecto de la cámara, ¿verdad? Muy bien. La pose del objeto relativa de la conocemos, ¿verdad? Esta es dada, nosotros la establecemos. Y este otro es resuelto mediante el problema de estimación de pose, ¿verdad? Entonces a este vamos a regresar, ¿verdad? Antes de finalizar con el video. Muy bien. Entonces,
regresando a nuestro problema, lo que tenemos que hacer ahora es, ¿verdad? Pues encontrar la dinámica del error. Es decir, nosotros queremos encontrar E', pues, de xi de c con respecto de d. Esto va a ser igual, ¿verdad? A menos, pues, la derivada de la posición, pues, relativa. Y de la derivada de la orientación relativa. Muy bien. Derivar estas o encontrar estas derivadas es lo que les digo yo que es pues un proceso algebraico ahí pues largo, ¿verdad? Y un poco tedioso, ¿verdad? Entonces vamos a dejar esto, como les digo, lo vamos a dejar ahí como que en puntos suspensivos, porque esto precisamente es el álgebra que quiero que revisen en sus notas de clase, ¿verdad? No es nada del otro mundo, es solo hacer manipulaciones con, ahí sí que expresiones de cinemática diferencial que vimos también en robótica 1, y algunas cositas ahí de cuaterniones que también las discutimos en robótica 1, ¿verdad? Lo que sí es que vamos a asumir, ¿verdad? Se asume que D es, bueno, se asume que la pose deseada es constante con respecto de la base. Si eso no se cumple, igual vamos a ver nosotros que esto pues funciona bastante bien, ¿verdad? Casi siempre ahí sí que la rule of thumb es que si el robot se mueve mucho más rápido que esta pose o que el objeto, pues para el robot se va a ver como que si estuviera estática, ¿verdad? Entonces, este es un supuesto que lo que hace es que simplifica el álgebra, pero no necesariamente es el fin del mundo si nosotros vemos que pues el objeto se está moviendo a cierta velocidad y pues también está cambiando esta pose relativa con respecto del objeto D, ¿verdad? Muy bien, la cosa es que pues nosotros pues determinamos o se determina lo siguiente. Se determina que E' es igual a menos la identidad 0, 1/2 de eta c con respecto de D por la identidad menos el antisimétrico de la parte vectorial cero. Luego tenemos nosotros la rotación de D con respecto de la base traspuesta 0, 0, y aquí otra vez la rotación de D con respecto de la base traspuesta que multiplica a la velocidad de la cámara lineal con respecto de la base y la velocidad angular de la cámara con respecto de la base expresada en la base. Es un gran relajo todo esto de aquí. Bueno, para simplificar un poco ahí la nomenclatura, vamos a decir que esto de acá es una matriz A, y esto de acá vamos a darnos cuenta de una cosa bien particular. Aquí lo que me está diciendo es que este es un vector que en esencia me está diciendo cuál es la velocidad lineal y angular de la cámara con respecto de la base, ¿verdad? Si regresamos nosotros a la forma en que planteamos nuestro problema,
Yo sé que ese vector me dice a mí cómo es que la cámara se está moviendo, ¿verdad? En el tiempo con respecto de la base. Si nosotros hacemos una simplificación o hacemos un supuesto bien sencillo y que resulta ser cierto en la mayoría de los casos, vamos a ver de que esta expresión se logra simplificar o la podemos desarrollar todavía más y la podemos relacionar con el modelo de el manipulador serial. ¿Cómo le vamos a hacer? Muy bien, entonces si la pose de la cámara es idéntica a la pose del efector final, quiere decir, ¿verdad? Si colocamos la cámara exactamente en el efector final o si cambiamos el modelo del robot para que el efector final aparezca en donde está la cámara, entonces tenemos nosotros en esencia que pues este vector, ¿verdad? De la velocidad lineal y la velocidad angular de la cámara con respecto a la base son equivalentes a el vector de velocidad angular, perdón, de velocidad lineal del efector final con respecto de la base y la velocidad angular del efector final con respecto de la base. Y esto, si ustedes no se acuerdan, es simplemente la cinemática diferencial del manipulador. Es decir, esto es igual al jacobiano multiplicado por la velocidad de la configuración. Entonces, si hacemos nosotros este supuesto, ¿verdad? Que es precisamente todo el punto de haber hecho esta configuración eye in hand, ¿verdad? Colocar el sensor de visión en el efector final. Nosotros logramos unir la cinemática diferencial del manipulador con el error o la dinámica del error que habíamos planteado para el problema de Visual Servoing basado en posiciones. Entonces, ¿cómo se ve esto de acá? Pues nos quedaría a nosotros que el error prima va a ser igual a menos A, que multiplica a esta matriz, ¿verdad? De R de D con respecto traspuesta, R de D respecto de B traspuesta, multiplicado por el jacobiano y la velocidad de la configuración. Entonces ahí tenemos una superventaja, ¿verdad? Porque nosotros logramos unir, ¿verdad? El error de este problema o la dinámica del error de este problema de Visual Servoing basado en posiciones con el modelo del manipulador serial, ¿verdad? Aquí está la cinemática diferencial. Bueno, aquí hay otra simplificación que podemos hacer para todavía darle más forma a este asunto y es hay un hecho, ¿verdad? En robótica, bueno, en cinemática diferencial, ¿verdad? De que pues este jacobiano, este es el jacobiano geométrico, se llama. Y el jacobiano, nosotros por lo general lo expresamos con respecto de la base, ¿verdad? Bueno, resulta que si nosotros multiplicamos, en este caso, dense cuenta que esta matriz de acá es básicamente una rotación de V con respecto de D. Entonces, si yo multiplico, ¿verdad? A este jacobiano, ¿verdad? Con esta matriz de rotación, como que cancelo la referencia de la base y me queda a mí referenciado en D. Entonces resulta que todo esto de acá es simplemente el jacobiano del manipulador, pero referenciado o expresado en el marco de referencia D, que es ese marco de referencia relativo al objeto que está codificando nuestra meta, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos un ligero problema, ¿verdad? Y es que aquí, ¿verdad? A pesar de que nosotros dijimos que no íbamos a utilizar ninguna pose absoluta, aquí pareciera que estamos utilizando nosotros una pose absoluta, ¿verdad? Que es esta
pues la pose de entonces esta pose de acá, que es básicamente pues agarrar la matriz de rotación de D con respecto de B traspuesta. Es una pose absoluta, y dijimos que no íbamos a usar esas poses absolutas. Resulta que esta pose la podemos nosotros expresar de la siguiente forma. La podemos expresar nosotros, ¿verdad? O sea, si la pose es la pose de D con respecto de la base, vamos a expresar esto utilizando la pose de la cámara con respecto de la base por la pose de la cámara con respecto de D inversa. Recordemos que esta pose nosotros es la que estamos nosotros pues calculando, es la pose del error, ¿verdad? Es la que tenemos nosotros aquí arriba, ¿verdad? Vamos a colocar aquí solo, ¿verdad? Es esta pose que tenemos nosotros acá, es la pose de error que estamos calculando. Entonces esa la podemos encontrar. Y esta de acá, ¿verdad? La pose de la cámara con respecto de la base. Si nosotros dijimos que la pose de la cámara es igual a la del efector final, pues esto es simplemente la cinemática directa. Entonces nosotros podemos calcular esta matriz de rotación utilizando estas poses relativas intermedias, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, o sea, estamos utilizando solamente la información que nosotros tenemos. Entonces vamos bien hasta el momento. Muy bien, entonces nuestro algoritmo o la dinámica de nuestro error nos queda al final de cuentas error igual a menos A, que multiplica al jacobiano expresado en D, que multiplica a Q'. Y esto de acá corresponde precisamente a la dinámica de nuestro error que describe el problema de Visual Servoing basado en posiciones. Muy bien. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, llegamos nosotros a una expresión bastante similar a la que teníamos nosotros en nuestro problema de cinemática inversa, ¿verdad? En cinemática inversa teníamos la derivada de un vector, ¿verdad? ¿Verdad? La cinemática inversa, ¿verdad? Perdón, la cinemática diferencial que usamos para plantear la cinemática inversa, teníamos nosotros Xi' igual a jacobiano por Q'. Aquí tenemos algo similar, ¿verdad? Tenemos Q', tenemos algo ahí como el jacobiano y tenemos el error primo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a agarrar, ¿verdad? Tomando a Q' como entrada de control, ¿verdad? Tomando a Q' como entrada de control, ¿verdad? Podemos plantear el siguiente controlador. Y el controlador que vamos a plantear nosotros va a ser Q' igual a la pseudo inversa del jacobiano referenciado en D, A inversa K por el error, en donde K igualmente va a ser una matriz positiva definida como lo habíamos visto en nuestro problema de cinemática diferencial, ¿no?
Muy bien. Bueno, al nosotros asumir que Q' es entrada de control, implica que nosotros podemos setear cualquier valor para Q'. Lo que nos está diciendo esto, de otra forma, ¿verdad? Nosotros estamos asumiendo aquí con Q' como entrada de control, asume un manipulador controlado. Bueno, un manipulador controlado es aquel, o sea, es el que nosotros utilizamos en todo el curso de robótica 1, ¿verdad? Y lo que nos dice es que cada junta de este manipulador controlado tiene un PID, ¿no? O sea, cada junta del manipulador tiene un PID y nosotros solo estamos cambiando los set points del PID. Como ya lo habíamos discutido, la arquitectura típica de un PID, ¿verdad? Para una junta en un brazo robótico es un PID en cascada, donde tenemos nosotros uno que controla la posición y otro que controla la velocidad. Entonces podemos setear tanto la velocidad directamente, ¿verdad? En cual caso estaríamos utilizando nosotros esta ley de control así como está, o bien si nosotros podemos setear solo la posición, que sería el caso de un servo típico, vamos a poder nosotros hacer forward Euler a esta expresión de acá y encontrar un algoritmo iterativo similar al que teníamos nosotros para la cinemática inversa. Muy bien, algunas, bueno, digamos si nosotros utilizamos, bueno, entonces al emplear este controlador, la dinámica del error se convierte en, o sea, digamos, si yo agarro aquí E', que es menos A por el jacobiano de Q por Q', pero Q' es la pseudo inversa por A inversa por K por E. Yo sé que cancelo esto con esto, esto con esto, y me queda a mí entonces que E' es igual a menos K por E. Como K es una matriz positiva definida, esto de acá es un sistema LTI globalmente asintóticamente estable. Entonces garantizamos la convergencia del error a cero y por ende logramos ejecutar el problema de control y encontramos nosotros nuestro algoritmo para efectuar visual servoing, ¿verdad? Basado en posiciones. En muchas ocasiones, ¿verdad? Dado que, y esto sí es importante darnos cuenta aquí arriba, ¿verdad? La matriz A, si ustedes se dan cuenta, esta cantidad que tenemos nosotros acá, ¿verdad? Que es el cuaternión multiplicado por esto. Cuando el cuaternión de error se vuelva 0, ¿verdad? El skew se vuelve 0. Y cuando el cuaternión de error se vuelve 0, resulta que el eta relativo se vuelve 1. Entonces aquí nos queda a nosotros en esencia un medio por la identidad, lo cual es casi que la identidad. Entonces en muchas ocasiones, por no decirles siempre, vamos a nosotros eliminar este A inversa, ¿verdad? No se utiliza. Entonces, cuando nosotros hacemos forward Euler, ¿verdad? De esa ley de control, vamos a ver que finalmente nuestro algoritmo para hacer visual servoing basado en posiciones va a ser este de acá. Pseudo inversa respecto de D. Q de K. Bueno, y en este caso también estamos dependiendo de la pose relativa
de la cámara con respecto de D, ¿verdad? Que usamos pues para calcular las cantidades, por ejemplo, esta matriz de rotación que tenemos acá, multiplicado por K por E de K. Y esto de aquí entonces es nuestro algoritmo iterativo para hacer Visual Servoing basado en posiciones. Que si ustedes se dan cuenta es idéntico en forma al de cinemática inversa. El de cinemática inversa, recordemos sin embargo que era QK más 1, Q sub K más J pseudo inversa Q de K, E de K. Perdón, K por E de K. Entonces, es exactamente lo mismo, ¿verdad? La única diferencia es el jacobiano que estamos utilizando, ¿verdad? Aquí era solamente el jacobiano del manipulador, ahora este es un nuevo jacobiano que estamos formando nosotros con la información del manipulador y con la información que estamos nosotros midiendo desde la cámara. Entonces, en conclusión, lo que estamos llegando a ver es de que el algoritmo sigue siendo un algoritmo de cinemática inversa, solo que estamos cambiando la forma de calcular el jacobiano, tal que no requiramos nosotros, bueno, estamos cambiando la forma de calcular el jacobiano y el error, ¿verdad? Para que en ambas situaciones no requiramos nosotros de conocer cantidades absolutas, sino que solo cantidades relativas que nos permitan a nosotros, pues, resolver el problema de cinemática inversa. O sea, lo que está pasando aquí es que de una manera, utilizando la cámara como un sensor de visión, nosotros estamos encontrando automáticamente la pose de referencia, que esta puede ir cambiando. Y estamos mandando eso como una cinemática inversa, ¿verdad? De la misma forma, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Porque igual, ¿verdad? Aquí pues esto va a funcionar también si usamos la traspuesta o si usamos la solución de Levenberg-Marquardt, ¿verdad? Pero tenemos que calcular el jacobiano utilizando toda esta información. O sea, realmente estamos utilizando este jacobiano que es el jacobiano en D, ¿verdad? Y para calcular ese jacobiano en D hay que calcular esta pose del D con respecto de B, que para eso hay que calcular la cinemática directa y esta pose de error, ¿verdad? Que es la que define el error, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Muy bien, quisiera mostrarles un par de videos en donde se aplica este Visual Servoing para que ustedes se den cuenta más o menos cómo se ve. Muy bien, entonces aquí pues si ustedes se dan cuenta el robot está bueno, ahorita vamos a hablar un poco más adelante cuando hablemos de estimación de pose, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo con ese como tag menos raro, ¿verdad? Pero digamos que este es el objeto que queremos nosotros. Este sería, digamos, la pose del objeto marco de referencia O. La pose relativa, la pose deseada es, digamos, que la pose en donde está el efector final. O sea, digamos que está a cierta distancia lineal con respecto a este tag. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el robot trata de seguir el tag y lo mantiene, en este caso, pues centrado, ¿verdad? Conforme la persona empieza a mover el tag, el robot se reconfigura, ¿verdad? Para mantener esa misma pose relativa con respecto del objeto de interés. Entonces, la ventaja es que conforme el objeto cambia de posición y de orientación, el robot se reconfigura, ¿verdad? Para mantener esa misma distancia y orientación relativa con respecto del objeto, ¿verdad? Aquí tenemos también otro ejemplo de esto. Esto es igual, ¿verdad? Con otra de esas como tags. Ya vamos a platicar un poquito ahorita qué son esas tags, ¿verdad?
pero conforme se va moviendo, ¿verdad? El robot va reaccionando y va manteniendo pues esa pose relativa constante con respecto de nuestro objeto de interés, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, sí estamos resolviendo nosotros el problema pues de cinemática inversa, o pues cumpliendo la tarea, ¿verdad? Pero pues obviamente de una manera reactiva, ¿verdad? O sea, va cambiando el entorno y nosotros con la cámara vamos cambiando cómo se reconfigura el robot. Si quisiéramos nosotros manipular el objeto, pues haríamos que esa pose relativa, ¿verdad?, fuera la identidad con respecto del objeto. Entonces estaríamos haciendo que el brazo del robot llegue exactamente donde está pues el objeto, ¿verdad? Entonces, muy importante tomar eso pues para que ustedes vean cómo se ve ya una aplicación de Visual Servoing basado en posiciones. Muy bien, lo que nos hace falta de discutir, ¿verdad? Y lo vamos a platicar de una manera pues muy breve, porque ese va a ser el énfasis de una de sus prácticas de laboratorio, es el problema de estimación de pose, ¿verdad? O sea, cómo nosotros podemos calcular esta cantidad que es la pose del objeto con respecto de la cámara. Resulta que ese problema de estimación de pose es lo que hace difícil ¿qué es lo que hace difícil la implementación de este Visual Servoing basado en posiciones? Porque si ustedes se dan cuenta, el algoritmo iterativo como tal es sencillo, es simplemente cinemática inversa, básicamente. El que nos va a dar problema va a ser la estimación de pose. La estimación de pose resulta ser un problema que no es, pues, para nada trivial, ¿verdad? Porque tiene el potencial de ser un problema que inclusive no tenga solución, ¿verdad? O que tenga una solución que sea computacionalmente cara. Entonces solo quiero más o menos discutirles por qué es el caso. Muy bien. Entonces, la idea de la estimación de pose, ¿verdad?, es que si nosotros tenemos, digamos que cierto objeto, en este caso quiero hacerlo yo de una forma pues irregular, pues para que quede claro ahí tal vez el concepto de por qué es que esto es difícil. Vemos que yo tengo aquí este objeto y este objeto tiene cierta pose definida por el marco de referencia O. Yo voy a tener mi cámara situada, digamos que pues por acá. Bueno, igual mi cámara tiene pues un marco de referencia C. Y la idea es, si yo coloco por acá el plano de la imagen, yo voy a estar observando con la cámara, ¿verdad?, cierta información de mi objeto. Entonces digamos que yo estoy viendo mi objeto y tal vez yo en la cámara vea alguna cuestión, no sé, algo así. Acordémonos que en la cámara nosotros perdemos información, ¿verdad?, porque estamos mapeando una situación tridimensional a una situación bidimensional. Entonces yo aquí podría ver, por ejemplo, ciertos puntos de mi objeto. Puede ser de que si la cámara se mueve a otra posición y orientación, ¿verdad?, conforme se está moviendo el manipulador, yo vea al objeto desde otra perspectiva, ¿verdad?, y vea que tal vez aparece algo como así. Entonces yo puedo encontrar otros puntos por acá. Entonces la idea del problema de estimación de pose es que combinemos toda la información de estos puntos,
¿verdad? Si queremos todos estos puntos de acá, etcétera, etcétera, que hemos ido nosotros recopilando con la cámara, ¿verdad? Para encontrar un estimado de la pose relativa del objeto con respecto a la cámara, ¿no? Ese es el problema de estimación de pose. Es un problema complejo porque lo que trata de hacer es reconstruir información tridimensional utilizando, así que data bidimensional. O sea, queremos nosotros reconstruir la pose del objeto tridimensional utilizando data bidimensional. Y ese es, digamos que la desventaja que tiene el problema de Visual Servoing basado en posiciones, que requiere de este problema de estimación de pose. Vamos a ver que el Visual Servoing basado en imágenes no va a necesitar eso, sino que va a utilizar directamente los puntos de medición en el plano de la imagen y va a plantear un problema de control que combina la dinámica del robot y la dinámica de los puntos directamente medidos en la imagen, ¿verdad? Pero esto no es lo que está pasando con el caso de este problema de estimación de pose. Tenemos que, de alguna manera, nosotros jalar la información de esos puntos, ¿verdad? Y estimar la pose relativa del objeto con respecto de la cámara. Bueno, lo que pasa, ¿verdad? En esta situación es, bueno, si nosotros, si más o menos recordamos, ¿verdad? El modelo que teníamos para nuestra cámara, teníamos nosotros que U homogéneo, V homogéneo, W homogéneo, era toda igual a la matriz K por la pose bueno, esto es el modelo que teníamos nosotros para nuestra cámara, ¿verdad? Donde, si ustedes recuerdan, esto igual así de forma muy rápida y básica, esta era la matriz de parámetros intrínsecos, y esta es la matriz de parámetros extrínsecos. Cuando combinamos ambas matrices, nosotros encontramos la matriz de la cámara C, que es pues la matriz de parámetros intrínsecos con la matriz de parámetros extrínsecos, ¿verdad? Y esta es una matriz de 3×4, ¿verdad? Tiene 12 parámetros. Muy bien. Esto de acá, por simplicidad de notación, vamos a decir que es igual a U homogéneo, V homogéneo, lambda. Y que todo esto pues es igual a lambda que multiplica a U, V y 1. Y todo esto es igual a lambda por S homogéneo. ¿Por qué hacemos todo este relajo? Bueno, pues para entender que lo que nos mide la cámara en píxeles es V. Lo que mide la cámara o lo que nos da la cámara en píxeles. Quiere decir entonces que S, que es igual a UV, es precisamente las coordenadas en píxeles. En píxeles de un punto en el plano de imagen, ¿verdad?
Muy bien. Lo que hacemos nosotros entonces para este problema de estimación de pose es que pues cambiamos, para en lugar de estar utilizando pues puntos con respecto a la inercial, los usamos puntos pero con respecto del objeto. Entonces nos queda lambda S homogéneo igual a K de T de O con respecto de C o respecto de B. Entonces, si nos damos cuenta, lo que estamos buscando nosotros encontrar, o sea, queremos esto. Queremos esto. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para encontrar eso? Pues necesitamos esto. Y esto de acá. La matriz de parámetros intrínsecos la tenemos que conocer. Y lo que necesitamos es esto. Muy bien. Entonces, digamos que lo que tenemos que hacer nosotros es construir. O sea, necesitamos esto para construir un sistema de ecuaciones. Bueno, ¿cómo así? Bueno, digamos nosotros que por ejemplo, pues mi cámara está midiendo pues este objeto de acá. Entonces, yo sé que por ejemplo, si yo coloco el marco de referencia del objeto acá, yo puedo encontrar ciertos puntos. O sea, los puntos que definen a mi objeto. Este punto de acá, por ejemplo, este punto de acá, este punto de acá. Entonces, este punto de acá sería el punto P. Perdón, y aquí solo este punto de aquí no es punto, sino que es homogéneo. Perdón. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, lo que tengo aquí es un punto 1 expresado en O. Este sería un punto 2 expresado en O. Este sería un punto 3 expresado en O, etcétera, etcétera. Y con la cámara, ¿verdad? Cuando yo vea en el plano de imagen, voy a ver que, pues, si yo logro ver mi objeto en la cámara, yo puedo decir, ah, bueno, la correspondencia es este punto de acá corresponde al punto P1. Entonces sería lambda S homogéneo 1. Este punto de acá corresponde lambda S homogéneo 2. Este punto de acá, lambda S homogéneo 3. Entonces lo que hacemos es que construimos un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Lambda S homogéneo 1 igual a K TCO P homogéneo 1 lambda S2 homogéneo igual a K TOC P homogéneo 2, etcétera, etcétera, hasta tener un lambda S homogéneo N K P sub N de O. Este problema, ¿verdad? O sea, donde agarramos bastantes puntos y lo que queremos es encontrar una pose, se conoce como un problema PNP, que es Perspective Endpoint. Es decir, nosotros queremos encontrar la pose de un objeto si tenemos la correspondencia de varios puntos del objeto, ¿verdad? Y cómo se mapean a el plano de imagen, ¿verdad? Y es un problema similar a la calibración de una cámara.
similar a la calibración de una cámara. Entonces, lo que queremos encontrar nosotros es esta matriz de acá. Esta matriz de acá, recordemos nosotros que está formada por una matriz de rotación, un vector de posición, la matriz de orientación es de 3×3 y el vector de orientación es de 3×1. 3×3 es 9, ¿verdad? Más 3×1 nos queda a nosotros 12 parámetros, ¿no? Entonces, ¿cuántos parámetros tenía la matriz de la cámara? 12 parámetros también. Entonces, tenemos que es un problema, pues, potencialmente igual de complejo que el de calibración de cámaras, ¿verdad? Tenemos 12 parámetros. Si cada correspondencia de punto me da a mí, digamos que una ecuación algebraica de 2 líneas, quiere decir que yo necesito, ¿verdad? Por lo menos, o se necesitan n, básicamente mayor o igual a 6 puntos para que exista una solución única, ¿no? Entonces, esto es complejo y en caso de que quisiéramos resolverlo nosotros de forma general, ¿verdad? Tendríamos que resolver un problema de mínimos cuadrados bastante, bueno, un poco complicado, porque tenemos el problema de que tenemos que garantizar que la matriz de rotación sea ortogonal, ¿verdad? Y eso es que su traspuesta sea igual a su inversa. Entonces es una restricción un poco complicada de cumplir, ¿verdad? Que complica un poco ahí el problema de mínimos cuadrados a resolver. Entonces, se hace un relajo, ¿verdad? ¿Qué se hace entonces típicamente en la práctica? Pues en la práctica se recurre, ¿verdad? Entonces vamos a ver, solo vamos a colocar esto. Esto usualmente es complicado, por lo que en la práctica se recurre a utilizar homografías planares. Muy bien. Entonces vamos a regresar a un concepto que vimos nosotros en Robótica 1, ¿verdad? Que era qué pasaba cuando una cámara trata de mapear los puntos que ven en un plano al plano de la imagen, ¿verdad? Como estamos hablando de planos, hay un mapeo pues 1 a 1, y ese mapeo 1 a 1 se llama una homografía planar. Se requieren 4 puntos, ¿verdad? Ustedes hacen la correspondencia entre los puntos y se encuentra una matriz que hace la transformación homográfica, ¿verdad? Que le quitaba la distorsión a la cámara. En este caso no vamos a querer utilizar la homografía, ¿verdad?, para quitarle la distorsión a la cámara, sino que para estimar la pose relativa del objeto con respecto a la cámara. Lo que se hace, ¿verdad?, es que ya sea para usar homografía planar, ya sea se utilizan objetos que tengan caras planas y se utiliza la cara plana del objeto, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, digamos que 2 opciones. Con objetos con caras planas, o bien empleando fiducial markers. Bueno, ¿qué son esos fiducial markers, verdad? Porque los objetos con cara plana, o sea, sería por ejemplo un objeto pues en forma de un prisma, entonces agarramos ahí los puntos pues que estén en la cara planar. Pero ¿qué pasa si el objeto no es planar? Pues una opción que es bastante popular es esta de los fiducial markers, que esto inclusive ustedes lo han visto ya en varios videos, lo vieron en estos videos de Visual Servo basado en posiciones.
lo han visto ustedes en videos, por ejemplo, en Boston Dynamics. Son unos tags cuadrados que se utilizan que parecieran como códigos de barra o códigos QR, ¿verdad? Estas resulta que son tags que originalmente se desarrollaron para aplicaciones de realidad aumentada. No sé si ustedes tuvieron oportunidad, el Nintendo 3DS cuando recién salió, ¿verdad? Uno de los demos que traía era unas tarjetas de realidad aumentada, donde ustedes utilizaban la cámara del sistema para colocar una tarjeta y luego el sistema superponía, digamos, una imagen o una animación encima de esa tarjeta, ¿verdad? Todo lo que utilizaba eran fiducial markers, ¿verdad? Donde básicamente nos permiten a nosotros encontrar la pose de algún tag, ¿verdad? De alguna etiqueta. Entonces estas etiquetas por lo general, ¿verdad? Tienen una forma pues particular, digamos, son etiquetas cuadradas que tienen alguna forma, tienen algunas como formas ahí, digamos, voy a ponerles ahí algún ejemplo pues particular. Que fuese alguna cosa, algo así, solo para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Muy bien, entonces lo que se hace, digamos, con esos tags es que se simplifica un montón el problema de resolver la estimación, el problema de estimación de pose. ¿Por qué razón? Bueno, para empezar, ¿verdad? Estas tags se imprimen con cierto tamaño estándar. Entonces, yo sé, por ejemplo, que entre este punto y este punto hay cierta distancia, entre este punto y este punto hay cierta distancia. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, un marco de referencia sobre el tag, casi siempre se colocan aquí tal que un eje esté apuntando afuera, o sea, en la dirección, digamos, que perpendicular al plano. Entonces yo puedo encontrar cuáles son las distancias a cada uno de estos puntos. O sea, yo ya conozco, ¿verdad?, estos puntos P sub I con respecto del marco de referencia del objeto. Que en este caso el objeto estaría siendo, vamos a estar asumiendo, ¿verdad?, que el objeto tiene la misma pose de este fiducial marker. Otra cosa también importante es que adentro, ¿verdad?, eso es como código de barras, ¿verdad?, que tienen, nos indica a nosotros dos cosas, ¿verdad? El código de barras nos indica dos cosas. Primero es la orientación correcta. Es decir, nos dice cuáles son o sea, nos dice cuál esquina es cuál, ¿verdad? O sea, digamos, podría ser que esta esquina que esté aquí con este cuadrito cabal es la esquina superior izquierda, ¿verdad? Entonces ya sabemos nosotros que siempre que aparezca el cuadrito blanco ahí, ¿verdad? El cuadrito de cierto color ahí, esa va a ser la esquina superior izquierda. Y segundo, nos dice a nosotros el ID del tag. Es decir, nosotros podemos crear un montón de tags y podemos nosotros identificar distintos objetos con la diferente ID. Entonces con la cámara, ¿verdad? Si yo estoy buscando cierto objeto, pues el robot empieza a buscar entre las tags que existan, reconoce cuál es el objeto que quiere y ese objeto es el que llega a manipular. Existen varias soluciones para los fiducial markets, ¿verdad? Digamos que la original es esta AirTag, ¿verdad? Esas son las que les digo que se desarrollaron como motivos de realidad aumentada. Hay otras, ¿verdad? Esta April Tag y la Aruco Tag, que estas son más que todo utilizadas, pero para investigación, ¿verdad? Más para el sector, digamos, educación, más para el sector académico, ¿verdad? Entonces,
Igual aquí en estos videos, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo aquí en este lado tenemos una demostración de los April tags. Y si ustedes se dan cuenta, cabal cuando aparecen los April tags en el frame del video, reconoce, ¿verdad?, dónde está, cuál es el ID del tag. Vemos aquí aparece número 0, número 4, número 3, número 2, ¿verdad? E identifica cuál es la pose. Conforme va cambiando, ¿verdad?, va cambiando también la pose que identifica. Estos son los April tags, ¿verdad? Estos de aquí son los tags Aruco. Hello, programs. Que First si lo program vemos generate por acá, the final program is, and when calibration is not correct, these axes are en YouTube para que out of vean un order. poco más. Different Claro, angles, igual different está la lengths. referencia ahí My en name el- is Wojciech. They don't feel en right. el OneNote, ¿verdad? Sometimes Pero you can see it's si appearing vemos nosotros axis por by the acá, program, it and can then be and only because then. of couple of factors. 30 degrees. precisamente First cuando one, slight colocan, line. ¿verdad?, As you los see, Aruco markers, markers are not completely automáticamente black. They are detecta kind cuáles of son grayish. las poses de cada uno de los And, markers, el ID de los The markers, algorithm looks y lo for sigue detectando siempre y different cuando good estén contrast, en el and frame. the ¿verdad? contrast is not provided. calibration is Then Entonces, correct. esa es una It gran just doesn't see the ventaja, marker. ¿verdad? Y se Second thing is utiliza curvature, mucho, especially ¿verdad? on Si the ustedes se dan boxes. cuenta, si revisan, When, por ejemplo, en los They don't videos feel de when the paper donde is kind Atlas of está curved. manipulando Sometimes you can see it's cajas, appearing axis. precisamente It las can be cajas because, tienen esos because of markers, couple of ¿verdad? appearing Pues para axis. que First one el is robot lighting. pueda Due to identificar, this, you see ¿verdad?, Aruco cuál es la markers pose are not del completely objeto, black. They are ¿verdad? kind of Cuál grayish. es el Certain tag, time ¿verdad? and El ID para perspective. identificar qué tipo de Algorithm objeto looks también for se quiere for good contrast. manejar, And ¿verdad? the contrast is not, sometimes there is not Estos enough of Aruco markers. fiducial markers, ¿verdad?, por lo general ya traen sus o sea, los que los proponen por lo general también proponen una librería pues para utilizarlos. La desventaja que tenemos es de que estos tags casi siempre los usan pero con OpenCV, ¿verdad? Entonces si pues ustedes más adelante se meten un poco más al asunto de OpenCV, pues van a ver que hay librerías para April tags, ¿verdad? Y para también las Aruco tags, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a estar haciendo en el laboratorio es que vamos a utilizar pues una versión súper simplificada, súper básica de este mismo concepto, ¿verdad? Pues para tratar de identificar también la pose de cierto objeto, utilizando solo pues información de la información que nos haya presentado pues la cámara, ¿verdad? Muy bien, entonces concluyendo, ¿verdad? El Visual Servoing en general es una forma de nosotros plantear el problema de cinemática inversa, pero como un problema de control en lazo cerrado, en donde el sensor es una cámara en forma de un sensor de visión. Y la idea es que nosotros logremos resolver la cinemática inversa utilizando poses relativas y ya no absolutas con la información que nos da la cámara. Llegamos a ver que al plantear este problema, ¿verdad? El algoritmo iterativo al que llegamos tiene la misma forma de un problema de cinemática inversa, solo que requiere otro tipo de información, ¿verdad? De la cual se incluye la pose deseada del efector final con respecto del objeto, que esa la vamos a establecer, ¿verdad? Y la pose del objeto con respecto de la cámara, que corresponde al problema de estimación de pose. La estimación de pose es un problema en general complejo de resolver y que por lo general se recurre a utilizar ya sea homografía planar en objetos con caras planas o bien utilizar los llamados fiducial markers, que lo que hacen es de que bajo cierta estandarización nos permite a nosotros mediante como un código de barras o una codificación binaria encontrar el ID del tag como para poder hacer una diferenciación entre distintos objetos y encontrar la orientación correcta. Dado que pues está estandarizado, tenemos un tamaño estandarizado, ¿verdad? Y una forma estandarizada de encontrar cuál es la orientación correcta. Entonces, con esto, ¿verdad? Podemos nosotros combinar lo que vimos de control cinemático para manipuladores y visión de computador para resolver un único problema de control, que es el de manipular o rastrear algún objeto o alguna tarea
utilizando información de la cámara. En la lección siguiente, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver la otra contraparte de Visual Servoing, que es el Visual Servoing pero basado en imágenes. Lo que va a hacer es que en lugar de usar la cámara como un sensor de visión, ¿verdad? Y hacer esto mismo que hicimos acá, va a plantear el problema de control de una vez en el plano de la imagen. Y de alguna manera vamos a llegar a meter ahí la dinámica del robot y vamos a encontrar pues un sistema conjunto, ¿verdad? Muy bien, entonces en el laboratorio, como les digo, vamos a estar practicando un poco de esto vamos a estar implementando un algoritmo para estimación de pose, que es básicamente usando homografía planar, ¿verdad? Utilizando digamos como que un tag bastante rudimentario, pues que trate o que nos permita a nosotros más o menos pues razonar acerca de qué es lo que están haciendo estos markers, ¿verdad? Estos fiducial markers ya en una situación pues más compleja.